a la universidad, ¿no? Ha vuelto a hablarme después de mucho tiempo porque ya hago algo que para él significa, que es colaborar en la revista de la universidad. Claro, a la vez es un hombre de 94 años y cuando le dije, sí, estoy colaborando en el impreso, pero lo que tengo es un blog, se le bajó un poco el entusiasmo, no entiende lo que es un blog, ¿no? Que además eso está bien porque una universidad por definición es multigeneracional, convive un montón de gente que viene de muchas tradiciones y que tiene marcos referenciales muy distintos, y también la idea de que la revista tenga lo mismo. Este chico escribe su primer ensayo, cuyo público primero y objetivo son sus compañeros de su carrera y de otras carreras, y la gente que se asoma al portal, y a lo mejor el maestro, y a lo mejor yo lo leo buscando mensajes en clave en contra de los maestros que no he logrado todavía discernir, pero que estoy seguro de que ahí están. Y lo mismo mi padre, que lo que espera es que me manden a mí la revista y que yo se la lleve a él, ¿no? Se la llevo ahí como una especie de tributo. Se la dejo en el buzón, pero si escribiera el número me espero para dárselo nomás y decirle, ahí estoy en la revista, ¿no? Está bien, le voy a las Chivas, pero colaboro en la revista de la universidad, no estoy completamente perdido para ti. Creo, finalmente, para devolverte y ya entrar al tema en cuestión, que una de las ventajas de una reinvención como esta es que se gana inmediatamente una frescura enorme, ¿no? Es decir, la revista de la universidad durante mucho tiempo, para bien y para mal, ya sabíamos cómo era, tenía sus virtudes, y ahora es otra cosa, cambió el mapa completamente, es algo muy distinto, hay otros nombres, hay otras preocupaciones, se dio la vuelta a la página como tiene que suceder en algún momento, y eso está esencialmente bien, porque finalmente se sigue sumando. 90 años de una revista es algo verdaderamente impresionante, y una revista que a lo mejor ha ido y venido, que a veces es más de actualidad y que a veces se concentra más en la propia universidad, pero que ahí ha estado, y eso vale mucho la pena, el que la universidad, el equipo que ahora está llevando adelante la revista, sí se reinvente y sí abra todas estas herramientas y sí haga lo que en los periódicos llamaban el ayornamiento, hasta hace unos años la actualización, el update del proyecto, pero que entienda también que a su vez esta es otra página de esa historia larga que es la revista de la universidad, y que en algún momento habrá otros medios, habrá otros universitarios distintos que tendrán que hacer el capítulo que sigue, y a lo mejor lo primero que hacen es cerrar mi blog, si es que llegué para entonces, y seguramente harán muy bien en hacerlo, ¿no? Si todavía hay blogs para ese momento, y si a alguien le importa todavía leer, que eso está por verse, ¿no? Gracias, Antonio. Pues sí, justamente una de las líneas que más nos importan en la revista y que consideramos una práctica activista, no solo en el sentido de tomar un lugar en la tribuna pública, sino en el sentido de activar a los lectores y de interactuar con ellos hasta cierto sentido, ¿no? La revista en realidad siempre intenta huir de la coyuntura precisa, o sea, me refiero al ejemplar impreso, pero por otro lado también mantenemos un contacto con la realidad y con la inmediatez por medio de los blogs, del blog de Antonio y del blog de los estudiantes, y por medio de la interacción de las redes sociales, por ejemplo, del programa de radio y del programa de televisión. Entonces es un reto interesante porque tenemos como fuerzas contrarias que están jalando. Por un lado hacemos un número, imprimimos un número que esperamos la gente coleccione y guarde en su casa, es decir, la portada está muy cuidada, y todo el diseño de la revista se renovó, tiene una secuencialidad, es decir, si uno pone todos sus números juntos en el librero, se ven como libros, pues, ¿no? E incluso en el lomo le quitamos el mes al que corresponde el número, ¿no? Y también acá no dice el mes, lo dice en la página legal. Esta es una forma de quitarle la caducidad a la revista, ¿no? Que no se convirtiera en una cosa que recibes un mes y lo desechas, ¿no? También son 164 páginas que estamos conscientes de que, además de mi mamá, nadie lee en el mes.
en el mismo mes, porque intentamos que la revista sea más bien un elemento de consulta al que puedes regresar cuando quieras. Pero por el otro lado, o en los otros ámbitos donde la revista está viva, sí es algo que puedes revisar periódicamente, ¿no? Están los blogs, está el Twitter, está el Facebook, ahora recientemente abrimos el Instagram y tratamos de mantener pues la periodicidad que esas redes sociales implican. También revivimos rescatamos el concepto del blog, que en algún momento, a mí cuando empecé la carrera hace 10 años, el blog era como, ¿quieres ser escritor? Ya no necesitas editoriales, puedes abrir tu blog y ahí escribes lo que quieres, ¿no? Y hasta cierto punto hay muchos escritores, Cristina Rivera Garza, una de ellas, que han hecho un uso maravilloso del blog, que dialoga con su obra impresa y que dialoga con su actividad académica, ¿no? Como directora del doctorado en literatura creativa, Cristina mantiene una triangulación entre su obra, el blog y su actividad académica en la Universidad de Houston. Un poco la revista sigue un esquema parecido a ese, en el sentido de que tenemos el impreso y tenemos el blog y estamos ahí triangulando y abriendo espacio no solo para estas personas nuevas que están empezando a escribir y que pueden decir, como publiqué junto a Antonio Ortuño y Alfonso Reyes, ¿no? Que para un chico de 20 años o una chica de la prepa puede ser maravilloso y es una entrada al mundo de la literatura profesional y de la escritura profesional muy privilegiado. Entonces, pues es un tipo de activismo que hacemos, es esa reactivación cultural de los viejos medios. Me resonó muchísimo y casi lo olvido ahorita que Antonio hablaba de cómo conservar el rigor y al mismo tiempo la actualidad y la vigencia, porque nosotros traemos, para bien y para mal, la carga de los 90 años de la publicación. No hay que estar a la altura de todo lo que ha implicado en el medio cultural y en la vida cultural de México esta revista, que es la publicación periódica de su tipo que sigue viva, más antigua. O sea, claro que los periódicos y revistas literarias iniciaron mucho antes de que apareciera la revista, con Fernández de Lizardi y Antonio Altamirano en el siglo XIX, pero de alguna manera esta revista se suma a esa ola, ¿no? También se suma a la ola de revistas culturales que activaron la cultura en México en la generación de los 50, ¿no? O sea, pienso en la actividad de Fernando Benítez, en la de Octavio Paz, en la de los suplementos culturales de la revista de México. Es decir, estamos respondiendo a una genealogía que implica mucha responsabilidad, pero también estamos manteniendo la actualidad y la renovación. La visión de la revista también tiene que ver con retomar los géneros periódicos, es decir, la revista, seguramente ustedes la conocen, está compuesta por 3 secciones, ¿no? El número impreso, dossier, panóptico y crítica. Entonces, en dossier están los textos temáticos que cambian mes con mes, utopías y distopías, cultos, género, ritmos, son números que vienen el próximo año, origen. Panóptico tiene columnas fijas, pero de autores cambiantes. Entonces tenemos Alambique, de ciencia, Ágora, de política, Otros mundos, de crónicas sobre ambientes extraños como los detectives privados, los coleccionistas de cómics, mundos así, la prostitución, mundos alejados o que se mantienen un poco a la sombra, y una sección de crítica, que hemos intentado extender las fronteras de ese tipo de texto. Es decir, normalmente la reseña es un medio de difusión para las novedades literarias. Entonces queremos conservar eso, por ejemplo ahora con la publicación de Emiliano Monge y la reseña de Antonio, pero también hacemos reseñas que revisan un género. Por ejemplo, una de nuestras colaboradoras hizo un texto sobre álbumes conceptuales de música. Entonces, habló de un género musical. O sea, las reseñas no tienen que ser solo sobre libros escritos, sobre literatura, sino también, por ejemplo, sobre música, sobre autores, sobre novela negra, sobre géneros literarios. Y estamos intentando renovar entonces de esa forma también
no sé, los textos que ya el público está acostumbrado a leer y aprovecharnos un poco de la familiaridad con el tipo de revista que se hacía antes y con el tipo de revista que uno puede encontrar en los kioscos y en Sanborns y en los puestos de periódico, pero también crear un poco de extrañamiento, que el lector llegue a la sección de crítica y diga, ok, esta reseña de esta novela que necesito leer ya, que yo compré la novela de Emiliano después de leer tu reseña, porque dije, ¿qué estoy haciendo si no estoy leyendo a Emiliano Monge? Pero también una reseña sobre música, ¿no? Y también una reseña sobre Los de Abajo de Mariano Azuela. Por ejemplo, este mes va a salir un texto así que hizo Pavel Granados, ensayista, sobre Los de Abajo, que es una lectura actual, o sea, un ensayista que además ahorita dirige el Fondo de Música Popular de la Fonoteca Nacional, escribe sobre esta novela cumbre, ¿no?, de la literatura mexicana, y lo escribe desde una postura actual y desde una visión contemporánea. ¿Qué nos dice esa novela hoy? Entonces estamos como renovando y aprovechándonos de lo que había antes para generar el diálogo y para activar el espíritu universitario, pues, a través de la publicación. Bueno, no sé si quieres hablarnos un poco más del blog que escribes, del texto crítico que enviaste, de tu interacción con la revista. O sea, tú no solo eres colaborador, sino que platicábamos hace un momento que tú eras lector de la revista en su vieja época y disfrutas también de los ejemplares en la nueva época, ¿no? Entonces, quizás si hablamos de eso. Sí, como autor, como colaborador de una revista o de una publicación, la revista como posibilidad de espacio creativo, digamos, ofrece para como autor cosas que me parecen como interesantes, ¿no? Porque las revistas entran en este espacio, digamos, en medio de las obras. Yo estoy escribiendo una novela, bueno, aparecerá en marzo del año que entra. Mañosamente me la quedé revisando para que no saliera al lado de la de Monge, y lo logré. Va a cambiar el año y hasta el sexenio. Y en medio de eso, uno entre un libro y otro se documenta, lee algunas cosas, a veces que lo necesita para el libro, a veces porque necesitas leer algo completamente distinto a lo que estás escribiendo, pero de alguna forma están las huellas ahí del proceso en el que uno está metido, y eso te acerca a ciertos temas. Yo estoy desde hace tiempo leyendo cosas relacionadas con la música y con la historia de la música, digamos, moderna o contemporánea, por una cosa un poco retorcida que tiene que ver con el formato en el que se ha empezado a historiar la música, específicamente el rock de finales del siglo XX, que tiene que ver con un género de entrevistas en donde no hay preguntas, sino que se arma un discurso solamente con las respuestas de los protagonistas de las historias. Y esto que parece un documental escrito, que se parece mucho a la manera en la que se arma un documental, a mí me parece fascinante. Por ejemplo, estoy leyendo un montón de eso, y además, bueno, pues me fui a vivir a Alemania, estoy viviendo en Alemania durante un tiempo, y eso significa que he estado como viajando, y esas cosas, por ejemplo, que no tienen que ver con las novelas que escribo y que publico, pero que sí tienen que ver con las reflexiones que estoy haciendo, con los temas que me interesan, están reflejados en el blog. El blog, en este sentido, y creo que lo que decías al respecto de Cristina es clave de alguien que ha entendido cómo funciona un blog. No es solamente un depósito como de las ideas que se van escurriendo, así como si se le cayera la caspa al autor del blog y ahí se fuera quedando almacenada, sino que de verdad es una posibilidad de dejar una especie de mapa de intereses, al menos, y que de alguna forma o va a dialogar o va a entrar en fricción con lo que está pasando en el resto de los ámbitos de la novela, ¿no? de la revista, perdón. Eso me parece que es sumamente interesante, y que además, en ese sentido, sí, la revista, en cierta medida, y como autor también
cumple ese papel que no es de ninguna manera imposible de equiparar a lo que pasa con las propias redes sociales. Ahora mismo, pues la mayor parte de los escritores postean cosas en las redes sociales, a veces compulsivamente, y aunque parezca mentira, algunas de esas cosas son interesantes a veces, ¿no? Desde luego que la red social hace exponencialmente mayores las posibilidades de trivialidad, pero no siempre hay trivialidad ahí. De alguna manera el blog me parece que te obliga a ser más riguroso que el tweet. Tienes que pensar más. Un tweet no tiene prosa. Un blog sí necesita una cierta conciencia de estilo. Si uno puede hacer tweets con estilos porque le estila el estilo de los dedos, porque te hacen así y cae tu estilo, pero en realidad la mayor parte de los tweets no tienen estilo. Incluso me atrevo a decir que todos los tweets exitosos se parecen mucho, ¿no? Parece que los escribe la misma persona a través de los usuarios de Twitter. Twitter se escribe como solo. Y el blog no, el blog sí requiere esa singularidad de la prosa, del punto de vista de la cosmovisión de quien lo escribe, y está a medio camino. No es el libro, pero no son las fotos de mis perros paseando en la calle, que es mi género favorito de las redes sociales, sin lugar a dudas, y exponencialmente el más exitoso. Si hablo de política, me comentan 3 personas. Si hablo de mi perro, se abren las puertas del cielo para mis publicaciones. Así he conseguido todas mis traducciones con gente que vio post sobre Toribia, mi perrita Beagle. Y esto es algo que siempre ha cumplido la función, la revista. Lees un libro y lo comentas, no entendido como esta compulsión de reseñar las novedades, sino un libro que leíste porque te interesaba, ¿no? Un libro que leíste porque tu propio itinerario intelectual te llevó al libro, no porque llegó el paquete a la redacción y dices... Yo reseñé mucho tiempo libros así. En esta ciudad hubo un suplemento de libros en el que yo escribía todas las reseñas, y hubo una semana, porque salía semanalmente, en que reseñé 20 libros. Podemos hacer una apuesta y una tómbola para regalar una revista al que adivine cuántos de los 20 leí, de hecho, ¿no? La respuesta es ninguno. Abrumado por tener que leer 20 libros, no leí ninguno, pero los reseñé todos. Claro, tuve el pudor de no firmar las reseñas, así que no las podrán rastrear en ninguna parte, pero reseñé 20 libros. A eso es a lo que obliga la necesidad instantánea de responder a las novedades del modo que sea. Porque uno además no siempre está leyendo novedades. Como reseñista, el que la revista y el espacio entienda eso, entiende que de repente necesitas releer a Azuela, por lo que sea, y que a la vez hay libros que se tienen que reseñar, ¿no? El libro del monje es un libro importante en muchos sentidos, y tenía que reseñarse, me parece, pronto, y pensar, aunque sea anticipar mucho las cosas, pero en que si el país dura otros 90 años, alguien dentro de 90 años va a necesitar leer la reseña que yo hice del libro del monje el mes que salió el libro del monje, ¿no? Hay que recordar que la revista de la universidad es contemporánea de contemporáneos, y la diferencia es que la revista de la universidad sigue ahí, y en este momento podemos ver lo que hizo la revista en el 29 y en el 30 y en el 35. Esa posibilidad de que lo mismo que la universidad es un espacio aparte, aunque esté conectada con la política nacional, pero la universidad siempre va a estar ahí. La política nacional va para arriba y para abajo, pero en la universidad yo creo que hay que entender que lo que hace siempre se suma a otra cosa que ya se hizo antes. Desgraciadamente en los gobiernos federales eso no ha existido nunca en México, ¿no? Más bien se barre con todo lo que dejaron los anteriores y haces tu propia estatua para que la tire tu sucesor. Afortunadamente, y con todos los bandazos que son inevitables porque somos seres humanos y siempre queremos lo peor para nuestros semejantes, pero la universidad tiende a eso, a conservar, a discutir, a reinventar, y a hacer esa acumulación de lo mejor que se pueda para sí misma en ese momento y para los universitarios del futuro, ¿no? Y creo que hay que hacerlo. No es una conciencia de vanidad, es una conciencia de necesidad. La revista tiene que hacer ciertas cosas y tocar ciertos espacios porque es lo mejor que se puede hacer en este momento en México.
hay que invitar a ciertas personas que hablen de política en ciertos términos, hay que hablar en este momento de feminismo, de género, porque son los debates ante los que todos nos estamos definiendo en este momento. Y si lo que seguimos haciendo es sacar los artículos para el Sistema Nacional de Investigadores, no siempre vamos a respetar eso, que es lo que tiene que hacer la revista. O sea, yo quiero que la revista de 1930 me dé respuestas para hoy, aunque sea respecto de lo que pasaba en el 30, y también se tiene que construir la revista ahora mismo en 2018 pensando en que habrá algún año 2066 y que funcione también como una especie de cápsula de tiempo, ¿no? Pues me parece maravilloso eso que dices de la cápsula del tiempo, porque también dentro de esta nueva época un trabajo muy importante que se ha hecho es el trabajo de archivo. Entonces, por medio del portal digital, que en el buscador uno puede escribir Amparo Dávila y encontrar las 3 reseñas que se publicaron entre 1956 y 59 sobre El Huésped, sobre Música Concreta y otra reseña que no era sobre uno de sus libros, sino como sobre Amparo Dávila, la figura autoral. Entonces, en este momento en el que, por ejemplo, si uno va acá al stand del Fondo de Cultura, encuentra esta edición ilustrada que acaban de sacar de El Huésped, de Amparo Dávila, con todos los cuentos ilustrados, puede haber un diálogo entre esta nueva publicación y entre las reseñas que saldrán sobre ella, con las reseñas que pueden encontrar en nuestra página web. Como tú dices, ¿no? Dentro de algún tiempo alguien va a buscar, no contar todo, a ver cuáles fueron las primeras reseñas, cuál fue la primera recepción, y van a encontrar tu texto junto a otra reseña de Los Niños Perdidos de Valeria Luiselli, que creo que es otro libro que tuvo una especie de revival en este año por todo lo que ha pasado en la frontera norte, ¿no? Y por la caravana migrante que está terminando de atravesar el país ahora mismo. Creo que, por ejemplo, ¿no? Publicamos una reseña del libro de Valeria porque se volvía imprescindible hablar de eso y escuchar una multiplicidad de voces, ¿no? En este caso de una autora mexicoamericana o mexicana que vive en Estados Unidos, que se formó en la UNAM, pero después se formó en Columbia. Es decir, buscamos siempre este tipo de visión y este tipo de posteridad, ¿no? De llegar a tener la mayor permanencia que se pueda sin traicionar la relevancia actual o sin olvidar la relevancia actual. Había otra cosa que habías dicho que ahorita estoy olvidando. Claro, que también la revista nos ha servido para tender puentes de generar cercanía, ¿no? Tú ahorita estás viviendo en Alemania y sin embargo eres un colaborador asiduo, un colaborador fundamental de la revista de la universidad en su parte digital. Entonces también me parece increíble que alguien que te siga, pues, de tus lectores, diga como, Antonio Ortuño ya no está en México, pero sí sigue estando en México, ¿no? Estás en México por medio de la revista. Y eso es maravilloso, porque de esa forma la revista y México también están en Berlín, acompañándote a ti en tus actividades allá. Y lo de ir dejando las migajitas, entender el blog como esas migajitas de un camino que tú estás recorriendo, y que probablemente tú dices no se relaciona tanto, o sí, con lo que estoy escribiendo, pero después la gente lo va a leer y van a hacer sus propias constelaciones, ¿no? De claro, en el blog de septiembre él mencionó tal cosa. Fui ayer a la presentación de No Leer de Alejandro Zambra, y una de las presentadoras le decía, es que en una de las reseñas que publicaste, porque No Leer es una compilación de reseñas, que me parece algo maravilloso porque contradice todo el concepto de la reseña es algo que lees, vas, compras, ya no la olvidas. Y Zambra con su editor juntaron algunas reseñas y las publicaron en ese libro. El caso es que una de las presentadoras le dijo, en tal reseña tú mencionas por primera vez tu idea de bonsái, del bonsái como un árbol, pero un árbol pequeño, y de un libro y de la novela que después dio origen a Bonsái, ¿no? A la novela de Zambra, que si no me equivoco es su primera novela, creo que es la primera novela de Alejandro Zambra, y fue como qué maravilla que puedas rastrear ese momento original o ese comienzo en una reseña que después va a ser fundamental en todo el desarrollo del autor, ¿no? Entonces eso es algo muy padre de tanto del blog como de tener a estos autores colaborando con nosotros, porque uno nunca sabe, ¿no? Probablemente
al hablar del libro de Emiliano Monge estabas hablando seguramente también de ti, ¿no? Consciente o inconscientemente, y eso me parece que alimenta la vida cultural y tiende lazos, ¿no? Una revista siempre liga cosas, borra distancias, genera conversación, o sea, conversación entre personas de distintas edades y también personas con distintas, odio el término, pero distintas capacidades lectoras. Me refiero a, por ejemplo, todos los programas de radio están en podcast, en la página web. Entonces, si una persona ya no puede leer, o no tiene el dinero para comprar la revista, o no le entiende a cómo funciona la página en internet, puede escuchar el podcast, ¿no? Y si no tiene tiempo, lo puede escuchar en el tráfico, en un trayecto de su casa a su trabajo, y de esa forma creo que también atendemos distintas necesidades, tanto temporales como de, no sé, de alfabetización o de público, que no necesariamente tenga que ser una revista textocentrada, ¿no? Otra parte que también no quiero olvidar antes de que cerremos es la importancia de las imágenes y de la parte visual de la revista, ¿no? Durante la nueva época tuvimos a un director de arte, Papus von Seigler, no sé cómo se pronuncia, que trabajaba pues con Guadalupe Nettel, con Javier Ledesma, con Jorge Comensal, que era el que estaba antes de mí. Y hacían la revista estaba conceptualizada en imagen y texto y tiene discursos paralelos que se comunican, ¿no? Las imágenes no son descriptivas de los textos. Después ahora, con el cambio de editores, entró también a trabajar con nosotros Oscar Benazzini, que ha sido editor de La Tempestad por mucho tiempo, que tiene una librería ahorita, una librería de viejo en la ciudad, que es una cosa rara, es una cosa que suena como extraña en un primer momento, pero es La Murciélaga. Les recomiendo que vayan, si pasan por la capital, se den una vuelta porque tienen joyas. Y él también tiene esta idea de cuidar desde la paleta de colores hasta la relación entre el texto y la imagen, si es una relación irónica, si es una relación que ahonda en el contenido. Y tenemos también una sección de novela gráfica, en esta idea de ampliar la escritura y que no sea texto centrado, pues tenemos cada número hay una novela gráfica que se relaciona con el tema del mes, y de esa forma también le damos espacio a las nuevas literaturas, es decir, la novela gráfica y el cómic llevan existiendo desde el tiempo de los hermanos Grimm. Según uno de nuestros colaboradores en este número, pueden ver cómo el tercer hermano Grimm fue de los primeros que hizo ilustraciones con viñetas, entonces puede ser como un pionero del cómic. Pero siempre ha sido como una especie de literatura menor, ¿no? Siempre se ha visto como una literatura aparte, que se mueve en otro lado, no en donde se mueven los textos, los libros sin imágenes. Y nosotros estamos tratando también ahí de ampliar y de relacionar y de dar espacio. Entonces, pues ya casi se nos acaba el tiempo, pero quisiera, Antonio, para cerrar, que nos hables un poco, aprovechando que te tengo aquí a mi lado, de lo que estás haciendo en Alemania, de esta beca maravillosa que tienes, de qué ha pasado, qué has visto allá en términos de relación con los otros latinoamericanos que están viviendo allá, o con los talleres, es decir, qué andas haciendo ahorita para aprovecharte. Bueno, lo primero que hago todas las mañanas es lavar los platos, porque es la parte que me corresponde de las labores caseras. Pasear a los perros y uno se tarda haciendo el aseo. Una vez que termino con mis labores de afanador, sucede como a las 10, 11 de la mañana, me pongo a escribir. Me fui a Berlín porque me eligieron para una residencia artística que da la DAD, que es el departamento no hay un ministerio propiamente de cultura y educación, pero el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán tiene este departamento del DAD que ve, entre otras cosas, las becas de intercambio académico, los institutos Goethe del mundo, la promoción de la cultura alemana. Y en el caso de este proyecto específico que nació a principios de los años 60, el de residencias de artistas invitados a la ciudad de Berlín, nació como una idea de resucitar la cultura en Berlín. En la posguerra, en Berlín del Oeste, con Alemania todavía dividida, pues este departamento
momento empezó a invitar artistas en una ciudad que había quedado entre destruida y medio desolada, en donde vivía una 10ª parte de la gente que existía, la capacidad de que la ciudad albergara. Captar artistas era para Berlín la manera de empezar a intentar resucitar la comunidad. Berlín había sido una de las grandes capitales de la cultura y atravesaba una época muy difícil en la posguerra, que fue larga y cruenta, ¿no? Fue Igor Stravinsky el primer artista invitado, y por esas becas han pasado Susan Sontag, Jim Jarmusch, Rubén Fonseca, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Carmen Boullosa, hablando de mexicanos a principios de los años 90. Hay cineastas, hay músicos, hay escritores, hay artistas plásticos de todo el mundo. Es una residencia que dura un año, en la que esencialmente a ti como artista o creador te ofrecen la posibilidad de salirte un año del mercado. Durante un año ellos te tienen en Berlín y tú tienes la posibilidad de no hacer otra cosa que no sea tu trabajo en Berlín, si decides hacerlo, porque no les tienes que llenar un formulario ni entregar un trabajo al final para que te lo selle una instancia. Algunos de los que van ahí van a una especie como de desintoxicación y lo que hacen es pasear. Yo, que soy obsesivo compulsivo, no puedo hacer eso y escribo un montón de cosas, entre otras en mi blog de la UNAM. Y ya centrándonos específicamente en el trabajo que estoy haciendo, bueno, terminé de corregir la novela nueva en Berlín y estoy empezando a escribir la nueva, y además estoy viajando mucho, porque uno puede tomar trenes, que no sé en qué momento renunciamos los mexicanos a los trenes, porque es la mejor manera de viajar. Todo es mejor en tren. Llegas cómodo, llegas fácil, nunca haces una fila en un tren. Todo está bien con los trenes. ¿Por qué renunciar? ¿Por qué nos hicieron renunciar a los trenes? Es una de las tantas cosas que perdimos injustamente, después de que llegó a ser uno de los países que tenía mejor red ferroviaria. Y desde luego que viajar en Europa, por una parte, es pasar por las huellas de toda la enorme diáspora de artistas latinoamericanos que han hecho en algún momento esas rutas. Uno puede elegir y dice, voy a hacer mi ruta de Sergio Pitol por Europa del Este, porque no es lo mismo viajar después de haber leído Pitol que sin haberlo hecho, o puede ser otro artista. Hace poco estuve en Praga y toda la gente me decía, es que Kafka, sí, bueno, desde luego que a todo el mundo le tiene que gustar Kafka, pero a mí me gusta más Zizek que Kafka, ¿no? De los dos venden monitos, y escribí un artículo sobre la memorabilia literaria que tiene Praga al respecto de sus escritores que escribían pestes de Praga. Zizek se burlaba terriblemente de su protagonista, es un soldado cobarde en medio de una guerra absurda. No digamos Kafka, el amor que le tenía a la ciudad del castillo y del proceso, y sin embargo la ciudad lo sostenta. O sea, no tuvieron que ser lamebotas de su ciudad para que la ciudad diga, esto es lo mejor que hemos podido dar. Por eso te lo venden en una playera. Claro, está esta parte capitalista, pero también hay una parte de orgullo claro de la ciudad por sus protagonistas. Guadalajara casi se ha logrado con Rufo, pero supongo que hubo problemas de derechos. Pero en otros lugares en general no pasa, ¿no? En Monterrey incluso debe haber playas del Abuelo Cruz, pero no hay una sola de Don Alfonso Reyes, pues. Nosotros no nos vemos así, la relación que tenemos con la cultura es diferente. Eso a mí me parece muy interesante, y cuando yo me iba para Europa yo tenía 2 columnas en periódicos en México y dije, las voy a dejar porque si estoy en Alemania va a ser ridículo que yo opine sobre cuestiones coyunturales, de política, etcétera. Por eso, y porque me iba a mantener la DAD y no tenía necesidad de seguir teniendo las columnas. Y Guadalupe me convenció de hacer el blog porque dijo, desde luego que va a ser ridículo que en tu periódico escribas una reseña de que fuiste a Praga, pero para la revista es perfecto. La revista necesita ese tipo de cosas, necesita que tú te des una vuelta a Praga y nos digas qué viste tú, no las noticias de Praga, nada más como corresponsal, sino tratar de establecer una especie de itinerario intelectual. Y si viajas está bien, no tienes que fingir tampoco que no estás viajando y pensando en esas cosas, ¿no?
Y eso para mí es como muy valioso porque también es una especie como de descanso. Yo sé que el lunes en la mañana me voy a sentar a escribir el texto de la columna y eso me arma toda la semana. Y el resto de la semana me puedo dedicar a mi novela o a los viajes que tenga que hacer y a entrar a una ruta de reflexión. Es muy distinto ver a tu país desde fuera. Y es muy distinto ver a los mexicanos, por ejemplo, en Europa. Es muy distinta la migración de mexicanos a Europa que la de mexicanos a Estados Unidos. En fin, todo eso, dar testimonio de todo eso, creo que es parte de lo que intento con el blog. Y que se terminó haciendo pues por la insistencia de Guadalupe, que me convenció de que no solo no estaba errado al intentar hacer eso, sino que le interesaba que lo hiciera, ¿no? Y también, desde luego, ha sido un espacio de libertad muy grande. Puedo hacer lo que quiera. Hice una entrada que eran 50 propuestas de excusa para hablar mal de un escritor mexicano sin haberlo leído, para resolverle el trabajo a los tuiteros y a esta curiosa calaña de escritores mexicanos sin obra, que tienen tweets y opiniones y biografía en Wikipedia, pero no tienen obra, no escriben libros, no se cristalizan nada, solo tienen calidad moral, pero no obra. Y necesitan que alguien les dé las excusas, ¿no? Para que sean un poco claros al respecto de cuando van a hablar mal de los que sí tienen obra, que eso es una especie como de capricho, pero si lo hago todas las semanas, desde luego que se hunde eso, ¿no? Se convierte justo en una cuenta de Twitter. He hecho cosas que son bastante más, o que intentan ser más rigurosas, que han implicado ciertas lecturas, cierta pequeña investigación, y el dedicarle, por ejemplo, una mañana a cuidar la prosa de un texto para algo periodístico es un tiempo desmesurado. Un periodista se aventa el maquinazo y se va, y otro lo revisa, sabe que le da su bendición y se tiene que ir.